estamos acá nuevamente en Percepción con nuestro cuarto episodio para ustedes, para todos los que nos ven, pero sobre todo los que nos van a ver y se van a ir inspirando. ¿Por qué? Porque estos seres humanos son maravillosos, quieren hacer un cambio en sus vidas, quieren hacer un cambio en la de los demás y sobre todo ayudar, servir, inspirar, movilizar, y eso es maravilloso. Vamos a tener personajes mágicos, místicos, diferentes. Tendremos una profe muy especial que explica el parlache y que tiene una formación muy estructurada desde el punto de vista lingüístico y que le encantan las palabras, las metáforas, la lectura, la literatura y que va a estar con nosotros, querida Lili. Claro que sí, ella es emprendedora, pero también es maestra, le encanta la educación y le encantan las palabras. Ella tiene el parche ilustrado, pero también, Carlos, tenemos a un médico que es maravilloso, que nos enseña el bien ser. Ya lo veremos en este momento en Percepción. Es el doctor Escobar y nos enseña, aparte de lo fisiológico, características psíquicas y emocionales que nos constituyen y que nos ayuda a identificarlas para que nosotros también sepamos maniobrar o navegar en este mundo o en estas capas de la realidad. Y también, Carlos, tenemos a Didier Rosales. Lo conocimos como un estudiante, un guerrero de verdad, porque se ha construido por mérito, ha ganado becas, ha ido a otros países gracias a las becas, gracias a la educación, gracias a que se ha esforzado, pero ahora es un gran ingeniero y trabaja en una farmacéutica. Pero él nos inspira, ¿por qué? Porque él estudia, se prepara y quiere seguir adelante y porque ha ganado muchas cosas y lo han apoyado otros maestros. En este momento se va a casar y todo, pero él agradece que esos maestros le hayan dado la mano en su momento. Claro que sí, Liliana nos va a presentar su libro, nos va a contar su historia de vida, que es muy emocionante. Es un hombre que se ha hecho a pulso desde abajo y que ha logrado lo que ha logrado en la vida, haciendo las cosas bien hechecitas y con todo el mérito y la dedicación. Liliana. Carlos, y les contamos que nos hizo llorar y todo en Percepción, porque su historia de vida es increíble y también nos quiere seguir apoyando, servirles a todos ustedes. Ya los veremos entonces. Un abrazo, nos vemos. Y seguimos en Percepción con invitados maravillosos, extraordinarios. Y precisamente en la línea de educación traemos un gran estudiante que ya es un gran profesional. Ha sido un estudiante extraordinario. ¿Por qué? Porque ha sido becado varias veces, se graduó con honores, se rebuscó la vida para educarse, para ser un profesional y para ganarse todos los méritos que tiene el día de hoy. Y quién mejor que nos cuente que Didier, que lo tenemos hoy acá en Percepción. Maravilloso, un aplauso para él, porque realmente son seres extraordinarios, como también un ser extraordinario que tenemos acá como Carlos, que lo invitamos también. Didier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. ¿Cómo has estado? Hermanito, Bueno, ¿cómo has un estado, gusto, papá? un placer. Nos encanta tener a Didier acá, Carlos, porque realmente es una persona que se ha ganado todo por mérito y eso realmente lo resaltamos acá en Percepción, lo queremos reconocer y te queremos reconocer, Didier, el día de hoy eso, y por eso queremos empezar a hablar, que nos cuentes tu historia de vida, cómo llegaste a Medellín, en dónde estudiaste, por qué estudiaste allí, todo. Cuéntanos, por favor. Muy bienvenido, Didier. Adelante, cuéntenos pues. Pues Carlos y Liliana, pues de verdad que muchas gracias. Bueno, pues, no sabía que habían tantas cosas buenas en mí como Liliana las expresa, así que muchas gracias. Y yo soy Didier Rosales, soy oriundo de un pueblito del Chocó que se llama Condoto. ¿Cómo llego a Antioquia? O sea, yo creo que cómo llego a Antioquia, pues más que eso, yo creo que como ser humano, yo siento que soy como el resultado de muchas personas que han puesto su energía en mí. O sea, y su energía convertida en tiempo y dinero. Muy bien. De verdad, ¿cierto? Entonces, como yo llego acá, ya que estamos en el ámbito académico, como para darle pues como un norte, porque pues allí me puedo ir muy lejos, quiero contarles un episodio que yo siento que fue el que me trajo acá, a Antioquia, en esta senda académica. Cuando yo estoy en el colegio, yo estoy en un colegio que se llama Luis Lozano Escipión, yo me encuentro una vez en la secretaría del colegio un CD que dice preparación para las pruebas saber, un CD,
Y yo ese CD siempre lo veía en la secretaría y yo decía, qué curioso ese CD allí, ¿cierto? Entonces le digo un día a la secretaria, ¿vos por qué no me prestas ese CD para yo saber qué es lo que hay allí? La señora Gloria me dice, claro, pero me lo volvés a traer. Yo no sabía ese CD, si ese CD era de música. Yo en la casa tenía una grabadorcita de música, solo de música. Y voy e inserto ese CD en la grabadora de la casa y me dice que no se puede leer. Y yo, madre, ¿qué hago aquí? Este CD. Entonces yo me devuelvo y le digo, mira, que ese CD no se deja leer. Y ella me dice, ¿dónde lo ensayaste? Yo le dije, pues una grabadora que tengo, y es de música. Ella es de larga remisión, no es que es un CD de datos. Conozco la palabra CD de datos. No sabía que era un CD de datos. Pero yo digo, yo tengo que saber qué hay en ese CD. Yo comienzo a buscar quién tiene computador que me lo pueda prestar. Y en eso llego ante una profesora que se llama la profesora Maggi. La profesora Maggi, yo le digo, profe, yo tengo este CD aquí, usted me va a dejar ver en su computadora, ya que yo no tengo, ¿qué hay en ese CD? Muchachos, yo abro, ella me dice, claro, entra un ratico y ves, porque pues lo estamos ocupando el computador, y yo entro a ese CD, y ese CD tenía pruebas de matemática, de química, de física, biología, o sea, de comportamiento. Ese CD era un mar de conocimiento ahí reposado. Entonces no solamente tenía las pruebas, tenía los módulos para uno estudiar, y tenía las pruebas simuladas en tiempo. O sea, y yo digo, oye madre, ¿esto qué es? Entonces yo le digo a la profe que me va a permitir estudiar, o sea, exacto, o sea, que me va a permitir estudiar ahí eso. Y entonces ya me dice, pero Didier, sucede algo. Que es que la computadora, pues mi esposo la ocupa, yo la ocupo. Y era una computadora por casa, no es ahora pues que cada uno tiene un celular y un portátil, no, era una computadora por casa. Y de hecho en entonces había el salón de la casa donde estaba la computadora, o sea, donde estaba el computador allí con la CPU y todo eso. Que los muchachos ya no recordarán que era una CPU, ¿cierto? Entonces ya me dice, yo te lo puedo prestar, pero una hora, y la hora es la hora del noticiero. Entonces en la hora del noticiero, que es de 7 a 8 de la noche, para que revises ahí, y esa hora te pertenece, ya me dijo la profesora Maggi. Y yo dije, wow, pero en esa hora yo a duras penas voy a poder hacer las pruebas, ¿qué voy a hacer? Muchachos, Lili, Carlos, yo estaba viviendo eso fue en 11, yo estaba viviendo solo con mi hermano, y yo le digo a Arley, yo voy a hacer una cosa, yo voy a ir a buscar libros en la biblioteca para estudiar durante el día, porque yo ahí podía ver qué temas tenía. Entonces yo decía, trinomio cuadrado perfecto, lo que pasa es que yo iba y anotaba, que la ley de Dalton, no sé, en química, física, que el movimiento pendular. Entonces yo iba a la biblioteca y me prestaba los libros para leer, y esa hora me iba y hacía el examen. Y la primera vez que hice el examen, que fue el de matemática, adivinen, además de eso me lo calificaba. Ese CD era un CD inteligente, o sea, me lo calificaba. Y además de calificármelo, me decían que me había equivocado y que tenía que leer. Entonces me comencé a preparar para pruebas saber, la prueba HICFES desde entonces. Y gracias a mi desempeño en el colegio, me gané una beca para presentarme a la Nacional. Y por qué Dios siempre le da más a sus hijos, o sea, yo no sé, eso son cosas que yo no me explico. La Nacional ese año había inaugurado un programa que era que los muchachos no tenían que venirse a presentar a Antioquia o a Bogotá, sino que uno podía coger la capital del departamento de uno. Okay. Y yo cogí a Quibdó. Muchachos, yo fui a conocer a Quibdó, la ciudad. La ciudad. Yo no conocía la ciudad. Y yo fui la vida. O sea, me dio la oportunidad a Quibdó porque me gané uno de los pins pues, de los pases para presentar, uno de los 5 pases que a la Nacional que le dio al colegio. Me lo salí por el buen rendimiento y eso. Muchachos, y yo voy a conocer a Quibdó. Y a presentarme a la Nacional. O sea, nunca habías ido a Quibdó. No había ido a Quibdó. O sea, yo, todos mis amigos, los otros y las personas en el bus iban viendo hacia adelante. Yo en la ventana, viendo por la ventana, y yo decía, voy por la ciudad, ¿cierto? Entonces llegué a Quibdó, presenté el examen y bueno, ese mismo día, pues me regresé para el pueblo, porque pues no es que uno tuviese ahí para donde ahí quedase, y eso, me regreso al pueblo. También con ese mismo conocimiento presento la HICFES, ¿cierto? Que también ahí en el colegio, con los días me llegan los resultados de la HICFES, me va muy bien en la HICFES, quedo como el segundo del departamento, pero ese no era todavía el que yo decía, el segundo de la HICFES me fue muy bien, wow, Didier. Y después me va llegando una vez, y era curioso porque yo le conté a mi mamá que me había presentado a la Nacional, a la mejor universidad de Colombia, y que era en Medellín. Mi mamá me dijo, Dios mío, este muchacho se creyó de los compañeros para irse a estudiar a la ciudad, ¿por qué no estudiar acá, cierto? Yo le dije, no, ma, tranquila, que eso de universidad eso me va a salir gratis, y yo lo gano. Entonces me dijo, mamá, hágale, y
pues no teníamos plata, pero mi mamá siempre me daba 500 pesos para que fuera a una sala de cómputo a ver si ya me había llegado el examen, pues el resultado de las pruebas de la nacional. Y yo iba, y yo decía, eso me dijeron que llegaba como el 20 de noviembre. No, mijo, eso allá en la ciudad funciona diferente. Allá en la ciudad le dicen uno que el 20, pero yo era todo por allá el 18, el 15, vaya, que no sé, esa gente trabaja muy rápido. Y un día yo exactamente llegó la fecha, y cuando yo fui y vi, bienvenido a la Universidad Nacional, usted ha sido admitido a la Universidad Nacional, bienvenido, la mejor universidad del país. Muchachos, yo suelto todo lo que tenía y salgo corriendo a contarle a mi mamá que había sido admitido a la Nacional, y yo llego, y cuando llego a mi mamá, con esa alegría, mi mamá hace la siguiente pregunta: ¿y eso cuánto cuesta? Hágame el favor. Y yo le dije, no sé, eso es barato. Eso allá decía que eran 70.000 que por derecho. Sí, que con por los derechos de carnetización son como 60.000 pesos. Y mamá, y no, mijo, usted leyó bien, quizás eran 600.000. Y usted por la emoción no leyó sino 6.000. No 60.000 o 6 millones, esa universidad no puede ser tan barato. Coja y me dio otros 500 que no sé a dónde lo sacó, para que fuera y que imprimí el recibo. O sea, y yo salgo, imprimí el recibo. Sí. Y yo salgo corriendo y llego con el recibo. Cuando mi mamá ve el recibo, lo revisa, dice, sí, es verdad. Yo recuerdo que mi mamá se puso ese día su mejor ropa que tuviese, su mejor abrigo, su mejor traje, vestido, y se fue a contarle a todo el que conocía que yo había pasado a la Nacional, la mejor universidad del país. Didier, felicitaciones. Ya, eso estuvo muy hermoso. Entonces, eso desde requiere un aplauso. Doña Gloria, la profesora Magis, hasta coach de vida, ingeniero biológico, o ¿cómo es que se dice? Ingeniero biológico. Ingeniero biológico, que actualmente es Didier, ingeniero biológico. Y una persona que le impregna de magia a este mundo y a esta realidad después de una experiencia de vida tan hermosa. Contanos, Didier, cómo fue ese tránsito por la universidad, cómo de alguna manera la Nacional te aportó también para llegar al día de hoy, y también vamos a hablar de este libro. Bueno, pues antes de llegar allá, yo les quiero robar un segundo. La profe Magis ya no nos acompaña en este plano, pero donde ella esté, yo quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias porque... Hubo una maestra hermosa por allá. Sí, esa que profe, ella cambió esa historia realmente. En Condoto. Sí, cambió una persona, y donde esté yo sé que está chévere, y hay forma de agradecerle. Hombre. Profe, agradecimiento. Doña Gloria, sí, él sigue siendo la secretaria. Sí, y agradecimiento a esa profe. Bueno, miren que esos profes nos conectan y les agradecemos porque marcan nuestras vidas, Sí, ¿cierto? de alguna forma, pues, es porque, pues, yo, como les digo, yo he sido como un instrumento para mostrar que las cosas son posibles, que la energía, el tiempo y los recursos que ponen la gente en alguien valen la pena. Y pues ya conectándolo con la Universidad Nacional, pues yo me considero muy afortunado de haber pasado por la Universidad Nacional, porque cumplí como dos cosas. Además de ser estudiante, también trabajaba en la Universidad Nacional, porque pues me contrataron como estudiante auxiliar de la vicerrectoría y pude trabajar. Entonces eran como esos dos roles, ¿cierto? Y como estudiante auxiliar que conozco a Liliana, ¿cierto? Entonces yo llego a la Universidad Nacional en el 2010, o sea, el 2011, en enero, llego desde el pueblo. Mi mamá dijo, ya se ganó su matrícula, así sea, bajo un puente lo mandamos a vivir. O sea, le dijo a mi papá, vamos para adelante. Mi papá dijo, hágale. Vamos, se va para Medellín, y llegué a vivir, o sea, le pido disculpas a doña Eugenia si voy a hacer la relación mal, pero yo llegué a vivir en una casa que de una conocida o de una tía del ex esposo de una profesora amiga de mi mamá. O sea, una relación larga, pero, o sea, yo llegué a esa casa donde doña Eugenia y yo no tenía, pues, en muchas ocasiones cómo pagar el arriendo. Pero esa señora siempre me daba en la noche 1.000 pesos para que yo fuera a comprar un pañal. El otro día yo me levantaba y tenía agua panela. Nunca me mandó sin desayunar para la universidad. Yo no tenía ni siquiera, realmente, muchachos, o sea, ¿con qué pagarle el arriendo a doña Eugenia? Y yo llego a vivir... Doña Eugenia, gracias también, sí, porque ayudó a que Didier saliera adelante. Y yo llego a vivir ahí donde doña Eugenia. Yo estudio en la Universidad Nacional, soy Buenos Aires. La Universidad Nacional pues queda en Punto Cero, y pues cuando no había forma de llegar en transporte,
Yo llegaba a Buenos Aires, me bajaba hasta la Oriental y me iba por la minorista y llegaba a la Nacional y yo le decía, me echaba la bendición y le decía a Dios, usted sabe que yo aquí voy, no porque quiero, no porque tengo. El día que ya cambian la forma, iré en otra forma y me iba, ¿cierto? Y comencé a cursar mis primeras materias, matemáticas básicas, cálculos, química, y además en la casa de doña Eugenia, o sea, es que yo estoy lleno de ángeles. Viví un muchacho que él iba ya a avanzar en la Universidad Nacional y estudiaba ingeniería eléctrica, que llama Carlos, y él me dijo, yo te explico lo que no entendas, que a mí me gusta mucho enseñar, y entonces el muchacho me explicaba, química, matemáticas. Entonces, pues yo comencé a cursar mis primeras materias, y en el tercer semestre pasaron dos cosas muy grandes. O sea, la primera fue, un día yo voy a imprimir algo a la universidad, yo estaba en la sala de cómputo, iba a imprimir y me dijeron, para que usted pueda imprimir, usted tiene que ir al área financiera y pagar la orden de impresión y traernos ese papel y con eso le imprimimos acá en la sala, no es que acá nos pague. Entonces yo me fui para allá, yo decía, por ahí cuánto puede caer una copia acá en la Nacional, 200, entonces yo tenía como 600 pesos. Y yo me voy para allá como a las 5:30, cerraban a las 6, llegué corriendo. Y me preguntaban, ¿para dónde vienes? No, yo vengo a pagar una orden que me van a cerrar la sala de cómputo y necesito pagar mi trabajo de química, de física que había que imprimirlo. Y él me dice, el señor, pero no le podemos vender solo 3 hojas, tiene que comprar una como el derecho a copias, y que vale como 5.000. Y yo, ¿qué? En ese momento 5.000. Yo 5.000. Yo dije, yo no tengo toda esa plata. Pero yo no digo, pensaba que con mi trabajo, yo había dejado mi compu allá abierta, ya pues la computadora de la sala de cómputo abierta, sí, con mi trabajo yo no sabía si guardar o guardar, yo salí corriendo. En ese momento me vio el profesor Rainiero, que tampoco nos acompaña en ese plan, el Rainiero, ¿cierto? Él me ve, el profe Rainiero, yo salgo y después yo regreso, después de los días, y él me dice, yo lo recuerdo, usted vino y salió corriendo, él me encontró, o sea, me dijo, ¿usted por qué salió corriendo un día de acá? Después me di cuenta que llamaba al profesor Reñero, y yo le dije, pues profe, yo recuerdo que yo corrí porque yo tenía unas copias allá y se me estaban, yo no sabía si lo iba a poder imprimir y si me iban a cerrar el computador o qué, y él me dijo, no, es que nos vimos que salió corriendo y no tuvimos que le habrá pasado a ese niño, ¿cierto? Y yo, entonces me dijo, ay, mijo, ya el tiempo de los subsidios de la universidad ya se dieron, ya pasaron las solicitudes, pero yo quiero colaborarle si usted me permite. Sí. Muchachos, yo quisiera que el profe estuviese aquí con nosotros y poderle agradecer. Pero te está escuchando en algún lugar. El profe Rainiero y era el secretario de la universidad, el secretario y ese señor fue otro ángel, o sea, yo no, ese señor de su plata me dijo como, si usted no tiene cómo traer el almuerzo, porque ya está en el tercer semestre, ya no vivía donde la señora Eugenia, porque ahí solamente fue un semestre, mientras yo me acomodaba, después me voy a vivir con otros compañeros, me fui a Bello, bueno, el paseo de los estudiantes que no son de la zona, ¿cierto? Entonces yo llegué, pues Reñero, si usted no tiene cómo cocinar y eso, ya lástima, ya pasaron los sucedidos, pero yo le colaboro con mi plata y usted me ayuda aquí en lo que pueda y usted me garantiza que usted siempre va a ganar el semestre. Eso es lo que yo le pido. O sea, muchachos, que alguien te diga, yo te patrocino, yo te doy comida, yo te doy bienestar solo por estudiar. Nos encanta esa historia de Didier. Estamos llenos de angelitos y ve a Didier acá nos tiene llorando con estas historias. Entonces yo pues, llego de la emocionalidad. Siga pues Didier. Los profes que, aunque no están físicamente, viven de otra manera, viven en el lenguaje, en la memoria, viven acá en esta grabación. En este recuerdo, ¿cierto? Eso es muy hermoso lo que está diciendo Carlos. De otras maneras. Viven en el lenguaje y gracias a ese ángel, Didier pudo estudiar, pudo subsidiar muchas cosas como unas copias que no tenía en su momento. Y el profe, o sea, le dio dinero, ¿pero para qué? Para que estudiara, para que se graduara. Ese era el único compromiso, estudiar, y que ganara todos los semestres, profe. Así que donde estés, muchísimas gracias por sacar adelante a Didier también. Y llega el profe Ray y me dice, vea, cuando usted no traiga almuerzo, para que pueda tener más tiempo de estudiar,
y yo le voy a dar unos valecitos para que usted vaya y come en la cafetería. Entonces yo me imaginaba que iba a ser pues un almuerzo como pequeño, algo. Él me daba él arrancaba un libro de un cuaderno que él tenía, un papel, y le ponía ahí la estampa, porque era el secretario, tenía una estampita. Y cuando yo llegaba, y me daban un almuerzo normal, un almuerzo que yo decía, esto tiene carne, tiene sopa, tiene arroz, es un almuerzo completo. Y él me decía, no, pucha, muchacho. Ya, y así comencé con el profe Ray, muchachos. Y yo ahí, también trabajaste. y ahí comencé, pues yo comencé con él allí, a ayudarle en lo que él necesitara. Después estaban requiriendo un estudiante auxiliar porque había una necesidad manifiesta de que la oficina, pues, y más que todo ese bloque ahí necesitaba como alguien que pudiese ayudarles en la parte del archivo, o sea, de la mensajería interna, y pues me dicen que si me pueden nominar junto a otros muchachos que también estaban como buscando pues subsidio, y yo dije, claro, nomínenme, y pues hicieron ahí pues la evaluación y me eligieron a mí, y la vida otra vez cambió. O sea, realmente de ahí conozco la librería, no la biblioteca de la universidad, sino la librería. Conozco una señora que se llama Marta, que atendía la librería, y un día yo vi llegando y me presenta un profesor que era de la escuela de la Facultad de Ciencias Humanas. Me pongo a hablar con el profe, así como estoy hablando con usted, y el profe me dice, ¿te parece si escribís historias? Y por la historia, cada historia que escribas, me la pasas y yo te regalo un libro. Un libro de la carrera. Entonces yo terminé estudiando, teniendo por contar la historia. Yo terminé teniendo todos los libros de la carrera a punta de historia que yo escribía para el profesor, y que él compartía con los muchachos en sus clases y eso, y con el profesor John, y bueno, y así aparecieron ángeles. Después la misma señora Marta, yo andaba buscando un libro porque yo no encontraba el libro en la biblioteca, lo fui a comprarlo, y ahí me presentó otro profesor que se llamaba el profesor Jorge Espinel. Y el profesor, yo estaba buscando el libro y él me dice, como, si usted encuentra ese libro y lo entiende, me lo explica. Yo di esa materia por 20 años y yo todavía dudo que la entendí. O sea, yo como que, ¿yo para qué voy a comprar una cosa de esa? Pero me dice muy amigo él, y fue pues como otro ángel también. Pero Didier, espere, que usted tiene muchas historias y queremos escuchar muchas historias. Y nos encanta que tenga tantos ángeles alrededor, obviamente, que te hacen quién eres hoy, ¿cierto? Quisiéramos saber también que te has ganado varias becas y has viajado a otros países gracias a esos méritos de Didier, que nos cuentes un poco de esas becas, porque esta no es la primera vez que vamos a tener a Didier, vamos a tenerlo con muchas historias más y con todos esos angelitos que le han ayudado y le han aportado en su vida, pero lo mejor es que Didier les ha pagado bien en el sentido de que se ha graduado, que ha seguido estudiando, que ha seguido formándose. Entonces, Didier, cuéntanos un poco esas becas, cómo fueron, cómo sucedieron. Entonces, lo que les contaba, en el 2011, para el 2011-2, pasaron en la mitad del semestre dos cosas. Lo del profe Ray, que comienza a trabajar, y lo otro fue que habían, o sea, unas becas para estudiar inglés. O sea, entonces yo dije, una beca que se llama Martin Luther King, que daba la Embajada de los Estados Unidos con USAID, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, unas becas, pero vienen directamente del gobierno de Estados Unidos, para estudiar inglés y en el Colombo americano. Y bueno, y yo dije, pues yo no tengo tanto tiempo aquí en la Universidad Nacional, tiempo extra pero yo tengo que hacer tiempito y para ver si estudio inglés también. Entonces yo participé para la beca de inglés, y la beca de inglés tenía tanto un componente de liderazgo como un componente de aprender inglés en el Colombo, que pues a mi forma era el mejor lugar para aprender inglés en Colombia, porque tiene diferentes sedes. Y bueno, y por mis notas en la universidad, por mi trayectoria, pues soy seleccionado por los exámenes que había que hacer, los ensayos, soy seleccionado por Jeremy, pues, y todo el comité, y me dicen, sí, usted ganó una beca de esa para estudiar inglés aquí en el Colombo, y que también tiene una oportunidad más adelante, si usted tiene un buen rendimiento, quizás de viajar, ¿cierto? Y muchacho, entonces yo ya comienzo mi carrera por un lado, trabajaba por otro lado ahí en la universidad como estudiante auxiliar, que igual era un trabajo normal, o sea, y además comienzo a estudiar inglés, o sea, porque mi mamá me había mandado acá a estudiar la beca que me había ganado. Yo le dije, ma, sea lo que sea en la nacional, con paro, sin paro, con inglés, sin inglés, con trabajo, sin trabajo, me voy a graduar en 5 años. Y comencé en el 2010, y en el 2014, 2, le dije, ma, me graduó. Y en el 2015 me gradué, ¿cierto? Entonces me gano esa beca de inglés, estudio inglés en el Colombo, me gusta, me soy yo, aprendo mucho, excelentes profesores. Cuando está terminando esa beca después de 2 años, me dicen, hay una beca que se está abriendo para los becarios de este programa,
para ir a Estados Unidos, a un programa de historia americana. ¿Quiere un ingeniero biológico estudiar historia americana? ¿Usted le gustaría participar por esa beca? Y adivine, obvio, y participé por la beca, también me gané esa beca y me voy para Estados Unidos a estudiar historia americana, pero, o sea, no es que yo iba a estudiar inglés, no, yo ya se suponía que yo sabía inglés, me voy a estudiar historia americana, ya de... pero practiqué inglés. un montón, Sí, ¿cierto? claro. Porque las clases en inglés, los profesores en inglés, muchachos, no es lo mismo aprender inglés comiendo arepa, que aprender inglés comiendo McDonald's. Eso sí lo tengo súper, hiper, mega claro. Me voy ese tiempo, aprendo un montón, me lo sollo, nuevas experiencias, nuevas personas. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Medellín, yo veí la terminal del sur, donde llegué y vi esas columnas y las vi inmensas. Ese fue el primer miedo existencial tan grande que yo sentí. ¿Será que yo sí estoy dispuesto a esto? Y me enfrento y lo logro. Y cuando ya creí que yo había visto cosas grandes, voy a Estados Unidos y veo esos rascacielos, el Empire State en Nueva York. Y yo digo, Jesucristo bendito, ¿cierto? Pero sí, me gano, me va muy bien. Regreso de Estados Unidos. Estudio un semestre, conozco una profesora de la Antioquia. Comenzamos un proyecto de diferentes como iniciativas de jóvenes. Y me dice, este proyecto concluye en una ida a Estados Unidos. Entonces, pero no hay beca. No hay beca. O sea, yo como voy a ir sin beca. Yo acostumbrado a becas, sí o no, pero no hay becas. Y yo, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ella me dice, pero hay que buscarse la plata para ir, ¿cierto? Y adivinen, con nosotros muchachos comenzamos a hacer una rifa. Había que vender Y apareció 20 rifas, había que rebuscó se la rebusqué plática también, eso una y rifa. había que vender una rifa y oiga, en la Nacional, yo a todas esas oficinas de la Nacional fui a que me compraran rifa, a los amigos por fuera Y él iba a todas las oficinas de la Nacional y nos tocaba ir a la puerta para que le compráramos de todo. y así se logró, pues la beca era un curso de verano en Estados Unidos, pero más cortico, pero la beca era que el curso no te cobraba en la Universidad de Tennessee. Primero iban unos muchachos, primero venían muchachos de la Universidad de Tennessee a la Universidad de Antioquia a hacer un diplomado y después íbamos nosotros allá y el curso era gratis, pero Muy había bien. que... ¿Y cuánto tiempo ese curso? Ese curso fue corto, fueron como 4 semanas. 4 semanas. Bueno, No, pero es maravilloso. Maravilloso, bueno. No. Entonces, estudiar vale la pena, esforzarse vale la pena, o la pena no vale la vida, de alguna manera Didier nos lo demuestra. Este libro, Didier, y ya para ir concluyendo, es una condensación de todo ese ejercicio vital que has tenido a través del conocimiento, la nacional y esos ángeles que te han apoyado, ¿sí? Entonces, antes de que nos des ese mensaje final para esos chicos que en este momento están pasando por esa etapa inicial de Doña Gloria, de la profesora que les está dando la mano, como para darles también ese mensaje, contanos un poquito la construcción de este libro y cómo de alguna manera lo materializaste. Pues así brevemente, cuando yo ya termino la universidad, comienzo a trabajar profesionalmente en una empresa que se llama Nutreo, que queda en Río Negro. Allí con ellos tuve 6 años. Después de esos 6 años yo sentía que mi vida requería algo más. Necesitaba como algo. Llega un momento en la vida, le hice, necesita algo. En ese entonces salió la oportunidad de irme a vivir al extranjero. Dije, ¿por qué no me voy a vivir al extranjero, cierto? Entonces yo dije, ¿yo cómo voy a hacer esa plata? Entonces esa plata la hice tomando fotos instantáneas en Guatapé. Este era mi o sea, Esta es la historia de esta cámara. yo me llevó a tomar fotos en la piedra y conocí gente maravillosa, con historias maravillosas. Y desde 2019 a 2022, 19, 20, 21, 22, 4 años, tomé fotos instantáneas, ¿cierto? Y con eso hice el dinero. Pero yo digo que, aunque no fue una beca que me dio alguien, fue una beca que me di yo mismo para irme a Australia a estudiar y a vivir, porque yo estudié 6 meses, pero viví 2 años. ¿Ya? Imagínate eso también. Sí, fue a Australia también a seguir estudiando. ¿Cierto? Entonces, cuando yo estudié en Australia, al final ya de mi estadía, pues yo estudié 6 meses en Australia, después tuve un trabajo profesional en un laboratorio, después me fui a vivir al desierto, para también vivir la oportunidad de vivir en el extranjero, no solamente trabajar. Yo digo, ya se está acabando este proceso, porque pues yo quería hacer un proceso bonito, no quería solamente ir a trabajar y trabajar. Dije, yo me regreso a Colombia, pero yo en el momento voy para 30 años y yo digo, yo soy el resultado de que mucha gente ha creído en mí. Es la primera vez que yo acepto ya
que yo soy el resultado de que mucha gente ha creído en mí. Y ha creído tanto que ha puesto 3 cosas. Tiempo, dinero, ¿cierto? Y energía. O sea, me han regalado unos recursos grandes y yo dije, yo quiero, ahora que yo siento que mi vida tiene sentido, escribir el sentido de mi vida. Para leerlo algún día si mi vida deja ese sentido. Y el sentido de mi vida es que yo decía, yo he recibido tanto y yo quiero, no sé todavía cuándo voy a comenzar a regresar lo que he dado, pero por lo menos dar gracias por todo eso. Y realmente ahí comienzo con este libro. Yo en Australia trabajaba, cuando estaba en el desierto, en una modalidad que se llamaba 14-7. Yo trabajaba 14 días de seguido, 12 horas. Los primeros 7 días trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los otros 7 días trabajaba de 9 de la noche a 9 de la mañana y después descansaba 7 días. Para alguien que lleva esa rutina de trabajar todo el tiempo, tener 7 días de descanso es casi, o sea, es parar la vida. Yo esos 7 días quizás disfrutaba el primero y el segundo porque descansaba y ya que hacía los otros. Y comencé a hacer muchas cosas, aprendí a hacer barbecuista australiano, muchas cosas. Pero también ya tengo un espacio y en ese momento comencé a escribir el sentido de mi vida hasta mis 30 años. En Australia escribiste. Exacto, y se llama 30 años para entender qué. Ya el libro se llama 30 años para entender que yo soy el resultado de mucha gente que ha creído en mí. Didier, o sea, eso me encanta. Esas personas que han creído en ti, ¿qué les dirías? Así no estén en este plano, que estén en este plano, ¿qué les dirías? ¿Por qué? Porque miren que sí, ayudar, aportar, apoyar en algo. Hoy, por ejemplo, Didier lo agradece. Entonces, muchas veces uno dice, no, pero ayudé, pero no pasa nada. Claro que sí. Didier hoy lo está agradeciendo. Y me encanta esa frase. Soy el resultado de la gente que ha creído en mí. Eso es bellísimo, Didier. Qué hermosura. Pues les digo que, primero que todo, gracias. Independientemente de donde sean, de verdad, desde la gratitud, realmente no es fácil. No es fácil a rato creer, pero esa gente más allá de las dudas decidieron creer en mí, ¿cierto? Y le doy las gracias, les digo que todo ese esfuerzo, ese tiempo, ese dinero valió la pena, pues ahora puedo decir que pues yo trabajo en una farmacéutica y tengo un montón de proyectos personales, pero más allá de eso sigo siendo Didier, ¿cierto? Y gracias y sigan ayudando y los que puedan recibir esa ayuda, si no la multipliquen, por lo menos hagan algo lo bueno de eso. Eso es como para las personas que me ayudaron, como para esas personas que están comenzando el proceso, como estaba Carlos que le decía, esas personas que están comenzando. A los Didiers que vienen en camino. O que están en ese camino. O que están en ese proceso, que están en su 10º grado, en su grado 11 también, allá en esas zonas de difícil acceso, en esas zonas donde muchas veces no llega la educación y el internet o no llegan diversos servicios que tenemos aquí en las ciudades. Pues vale la pena soñar. Yo creo que ese es el paso número 1, porque, o sea, y hay que soñar en grande, porque el que sueña en poquito se despierta muy rápido. Si va a soñar, sueñe en grande. O sea, se sueñen grande, que ustedes se levanten y ustedes digan que el sueño sea tan grande que lo recuerden cuando se despierten. Ya, ese es como el mensaje que yo quería. Didier y Carlos, nos encanta saber que en algún momento de la vida nos constituyó, por ejemplo, Didier. Lo conocimos en otro plano, en otro momento, en otra experiencia, y hoy nos volvemos a reencontrar contándonos estas historias maravillosas y otra vez, el día de hoy, por ejemplo, solamente con una palabra, con una historia, también nos constituye y nos aporta muchísimo. Entonces, esos somos los seres humanos para otros seres humanos. Apoyo, una mano amiga, un dinero que uno aporta y que el otro salga adelante, porque no, una mirada amable, una palabra de aliento o sanadora. Y por ejemplo, Didier hoy nos cuenta muchas experiencias de otros que lo hicieron salir adelante. Entonces, agradecimiento completamente por eso, porque hoy nos ayuda Didier con estas palabras, pero otros le ayudaron en otros momentos y así sucesivamente. De esperanza, de amor por este mundo, de que nos podemos transformar, de que este mundo está fluyendo en cada momento, de que vale la pena entender las matemáticas, la física, la química, la biología, que eso de alguna manera
tiene un sentido en el mundo y para algo también fue puesto como un instrumento en nuestras manos. Y Didier se fue a entender esos libros y en ese momento Carlos, que aquí está con la novia prometida esposa. y se va a casar próximamente, o ya se casaron. No, Didier. nos vamos a casar. Ah, no, feliz. Nos Ese es vamos a- otro mérito. Ya está leyendo el tema del amor de Sí. Didier acá y ya se va a casar. Felicitaciones, Didier, también por eso. No, pues no, muchas gracias de verdad a ustedes. Pues Lili, hacía mucho no nos veíamos. Grato encontrarlo en ese tipo de espacios. Ojalá pues venga mucho y no, pues cuentan conmigo. Yo creo que no como un tema publicitario de cosas que se vienen, pero sí de algo que he comenzado a hacer con amigos y que lo estoy estructurando. Yo siento que en algún momento de nuestras vidas hay que tener conversaciones difíciles. Hay Así que tener es. conversaciones difíciles, hay que tomar decisiones complejas. Hay una frase en el libro que dice que el que toma decisiones crea realidades. Entonces quiero comenzar a ayudar a personas también a tomar esas decisiones y aprender a tener esas conversaciones difíciles. Creo que eso les agradezco mucho a ustedes por tenerme aquí y bueno, que esta sea la primera de muchos De y muchas, así aquí les es. voy a dejar el libro y me cuentan qué tal Claro les que parece. sí. Un aplauso para Didier. Esto fue Felicitaciones, Percepción. chao, un Nos vemos abrazo. pronto, un súper abrazo. Y en Percepción seguimos con invitados maravillosos, extraordinarios. Pues hoy, en este momento, estamos con la profe María Andrea Villalba. Ella es profe, entonces, en educación maravilloso, pero también es emprendedora porque creó una marca hermosa que se llama El Parche Ilustrado. Pero, profe, ¿quién mejor que nos cuente que la misma profe de qué se trata el Parche Ilustrado? ¿Qué más, profe? Bueno. ¿Cómo estás? Invitemos a Carlos, que también es otro profe y que Hola, también va a estar Carlos. con nosotros acá ¿Cómo estás? en Percepción. Un gusto, qué alegría tenerte aquí. Ay, muchas gracias. Maravilloso. Bueno, contanos pues, esa marca tan maravillosa, esa creación tuya, esa apertura, bueno, contanos un poquito. Bueno, el parche ilustrado nace del amor que le tengo a las palabras, pero también como una forma de conjugar todas las que soy. Y entonces todas esas que soy, digamos que podrían confluir entre una muy académica, pero también una muy nea, pero el barrio, ¿cierto? Como un montón de cosas que hay en mí, el amor por la comunicación, yo también soy trabajadora social, entonces digamos que en el parche he podido como conjugar todo esto que soy. Entonces, ¿qué es el parche? Es un canal en redes sociales donde he buscado darle visibilidad a esas maneras populares en que hablamos, a las maneras cotidianas, ¿sí? Y también como una forma de enseñar el español de una manera, digamos, no normativa, ¿cierto? Porque la lengua no es solo lo que la norma nos dice que es. La lengua está viva y habita, digamos, en esa comunicación entre todos y todas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Digamos que no estamos siguiendo unos patrones y unas cartillas que nos dicen cómo tenemos que hablar, sino que vamos hablando también y compartiendo ciertas palabras y ciertas formas de expresarnos de acuerdo a cómo se nos vaya presentando la cotidianidad y la vida misma. Entonces el parche es eso, es esa visibilidad de nuestra forma cotidiana de hablar y particularmente de la de Medellín, ¿cierto? Que es como ese parlache que tiene toda una historia. Bueno, más o menos así como a grandes rasgos eso es el parche Nos encanta, ilustrado. profe, y más que dices, como salirse un poco de eso normativo, de ese tenemos que decirlo de esta manera, ¿no? O sea, ser naturales también, y lo que dices tú, dentro de un barrio hay una forma de lenguaje, dentro de un país, dentro de una ciudad, dentro de cada uno de nosotros, ¿cierto? Ajá. Decimos palabras que nos inventamos, ¿por qué no? Total. Entonces, ¿por qué enseñar eso, profe? Hasta en los pequeños grupos de amigos, de amigas, en la pareja, uno con la pareja crea un lenguaje propio, ¿cierto? Como unas formas códigos muy que- particulares, unos códigos. Entonces, a ver, esto es una rama de la lingüística que viene teniendo mucha fuerza y es la lingüística descriptiva, donde nos salimos, digamos, de ese purismo de la lengua y exploramos, digamos,
como de manera un poco más objetiva cómo se da el fenómeno, sin juzgar, sin decir esto está bien o está mal, sino que así es como hablamos, así es como nuestra cultura, digamos, se ha desarrollado desde la lengua y desde el lenguaje, y es lo que he querido también darle visibilidad desde el parche, ¿cierto? Como a esa rama de la lingüística que nos permite ver el español y las lenguas, pues, y los idiomas, sin esa categoría de que está bien o está mal, sino que es, ¿cierto? Muy bien, pero hablemos un poquito de tu formación. Nos encanta cuando decís que las palabras de alguna manera son, o el lenguaje es un organismo vivo, el lenguaje también nos habla de alguna manera, y que esos diccionarios que se vuelven también el cementerio del idioma, o esa sintaxis, esa gramática que como nos aprisiona en el ser y en la vida y en el hablar, cómo de alguna manera lograste vadear esa muralla tan fuerte que tenemos ahí, que es muy invisible pero que es gigante. Y sabes que, bueno, yo creo que yo la tenía. O sea, yo era de las que, mejor dicho, me temblaba el ojo cada que escuchaba una aiga o una cosa así, pues como salida de esa norma, ¿cierto? Porque yo soy comunicadora social y periodista, soy trabajadora social, me he movido en la academia, pues, y me ha encantado, pero como les decía ahorita, entonces también me he movido en el barrio, en estas otras formas cotidianas, pues obviamente, ¿cierto? Uno nace ahí como en el nicho donde están, pues, como efervesciendo estas formas de comunicación. Yo era también así, ¿cierto? Como muy ligada a esa norma, a esas formas de hablar, digamos, correctas, pero en esta búsqueda, digamos, de este amor por las palabras, también desde la escritura, también desde el periodismo mismo, porque escuchar las voces, digamos, de la gente y ponerlas en un texto o en un, digamos, producto periodístico, también es ir a ese lenguaje que no está en el diccionario, que no está normatizado. Entonces fue también como explorar ¿qué se estaba diciendo de esto? Me encontré también como con muchas vertientes académicas, por eso llegué a lo de la lingüística descriptiva, particularmente, digamos, en la ciudad, la profesora Luz Estela Castañeda, que es la creadora del diccionario de Parlache, digamos que ha como posicionado el estudio, un estudio sociolingüístico, digamos, más profundo de cómo hablamos en esta región. Entonces es eso, desde la academia también acercarme a qué se está diciendo teóricamente frente a eso que yo he querido explorar como desde lo empírico, pero que finalmente tiene una base teórica, ¿cierto? No me lo estoy inventando. Nos encanta, profe. Y cuéntanos más, pues, a todos los televidentes, qué sería esa lingüística descriptiva en cada una de las palabras y cómo las abordas, en este caso en tus redes sociales, porque estás allí contando palabra a palabra de manera con una lingüística descriptiva. Y con un éxito total, porque le hemos visto al colombiano, el algoritmo la ama, la muestra. Ha tenido muy buena aceptación por todos. A ver... Como una explicación también coloquial, tranquila, natural, de esa lingüística descriptiva. A ver, es que entonces está, digamos, una lingüística que es la que desde la norma nos dice esto es lo correcto o esto no se debe decir así, o ¿cierto? Entonces, la lingüística descriptiva, ¿qué hace? Digamos que tiene una fundamentación más científica, porque es la observación del fenómeno de la lengua y de la lengua como un ente vivo, ¿cierto? Lo mismo que la cultura. Mira, el español de hoy no es el español del Quijote, pues no es el español de Cervantes, No, tal cual. Claro. ¿cierto? Y no es que esté bien o esté mal, sino que como la lengua está viva, se transforma. Entonces, el español de hace 100 años no es el español de hoy, el español de hace 5 siglos no es el español de hoy. Entonces, digamos que cómo se refleja esa lingüística descriptiva en el parche ilustrado. Entonces es poner en evidencia cómo utilizamos nosotros las palabras y cómo hemos creado también una manera particular de comunicarnos, porque además el parlache tiene un asunto muy bonito y es la generación de nuevas palabras. Desde fenómenos como el besre, que viene del lunfardo en Argentina, que es invertir el orden de las sílabas, ¿cierto? Ese tolis, o la nahue, o la yeca,
polka o voy para el trosen, nos viene del lunfardo argentino, además que nos viene con el tango. Entonces, es un solo ejemplo de cómo se nutre también en nuestro léxico cotidiano una invención. O sea, esto del lenguaje también es un juego creativo, que inicialmente, digamos, el objetivo era complejo, ¿cierto? Porque digamos que se creó en el nicho de unos fenómenos sociales difíciles y dolorosos, ¿cierto? El narcotráfico, el fenómeno del sicariato, ¿cierto? Donde los y las jóvenes tenían, digamos, que crear unos códigos para no ser pillados, ¿sí? Pero eso sale de ese contexto. Eso atraviesa las fronteras de la ciudad, de las clases sociales, y el lenguaje se abre su camino, ¿cierto? La lengua se abre su camino, fluye. Y la gente empieza a nombrar ciertas palabras, o por ejemplo el parce, ¿cierto? El parce se generaliza más allá del estereotipo del man de la esquina. Tal cual. Entonces es eso, es mostrar. Quizás yo no me he centrado mucho como en hablarlo desde una base teórica, decir, es que esto es lingüística descriptiva, sino que se va mostrando desde lo cotidiano eso, para ir naturalizando que las maneras en que nos comunicamos no tienen que estar como encasilladas ni encerradas necesariamente en una norma. Es importante, sí, porque yo pienso que para, digamos, fluir entre ese lenguaje formal e informal hay que conocer el idioma, ¿cierto? Hay que estudiarlo, hay que mínimamente acercarse a saber desde mi percepción entonces qué está bien o qué está mal, o desde la norma misma. Y yo también decido, también me puedo mover en ciertos contextos, de decir, bueno, yo con mis panas me expreso de esta manera, pero si estoy en un contexto más formal, también, digamos, puedo utilizar ciertas expresiones, pero también medir ciertas cosas que digo. Y uno lo puede hacer, pues, Ajá. De hecho uno lo hace, como que estoy con mis amigos y me relajo completamente, o estoy en un contexto más académico, uso tales y tales palabras. Por ejemplo, en este programa somos escuetos, tranquilos, naturales, y lo hacemos de esa manera, que fluyan las palabras también, ¿cierto? Bueno, pero contanos cómo fue ese ejercicio, cómo fue configurando también unas comunidades de habla en torno a esas explicaciones o a esa pedagogía o a esa mediación en torno a eso que vas explicando de una manera interesante, que engancha de una. O sea, ¿cómo iniciaste y cómo se fue ampliando y creciendo este ejercicio? El parche ilustrado. A ver, ¿Fue una casualidad? no, yo creo que hubo algo que me llevó, o sea, hubo una idea inicial. Alguien alguna vez me dijo, parce, vos que te mueves en tantas cosas, deberías como mirar qué tal te va con eso de los cursos virtuales, que vos podrías montar un curso virtual de muchas cosas. Y yo me puse a pensar y me hablaron de una plataforma, y yo podría ser. Y yo me he movido pues como en el área del lenguaje y también de la enseñanza de la competencia lectora. Y dije, ¿por qué no un curso de competencia lectora? Y empecé a pensar en cómo hacerme visible, pues, o sea, ¿cómo me van a comprar un curso si la gente no me conoce? Normalmente uno se empelicula o se engancha con algo de redes, es porque uno conoce esa persona o ese contenido o esa página, y uno dice, bueno, bacano. Confío en esa confío, marca, confío en esa eso. persona. Entonces yo dije, bueno, necesito generar eso. Y empecé a pensar cómo podría ser, qué podría hacer. Y surgió esto de poder conjugar un montón de cosas que soy, que me gustan y que me apasionan. Y recordé una anécdota, y esta anécdota siempre la cuento porque creo que no alcancé a dimensionar en su momento qué tan importante iba a ser, pero alguna vez una amiga me dice, es que hablar con vos es muy charro. Porque vos sos así como súper académica, o sea, palabras que tengo que ir a buscar en el diccionario para saber qué fue lo que dijiste, y de pronto, ¡tin!, una neada. Entonces me dijo, es que eso es como una nea ilustrada. Y yo, me identifiqué, sí, eso me resonó. Y yo dije, sí, soy como una nea ilustrada. Es que las marcas y esos nombres salen así naturalmente. Y aquí tenemos una nea ilustrada. Entonces sí, pensando, digamos,
en el nombre, en cómo iba a ser, en la personalidad también del proyecto, pues entonces dije, entonces el parche ilustrado, porque un parche es como una reunión o un lugar o una cosa pues como que implica lo plural. Y creo que lo quise hacer de esa manera pensando en la pluralidad que me habita, ¿sí? Y en todo lo que podría poner ahí, pues como en las redes y que lo vengo haciendo. Entonces llegó inicialmente el video de la palabra sornero, después de aproximadamente 4 meses pensando en cómo iba a ser el escenario, cómo iba a ser el formato que quería ver ahí, que también fuera original, ¿cierto? Sin seguir tendencias y nada de esas cosas, porque creo que eso puede contaminar mucho como la originalidad, y ha sido ese punto en particular como una cosa a mi favor enorme, ¿cierto? El hecho de no haberme dejado llevar por tendencias, creo que fue un punto pues genial que me facilitó como que la gente también se conectara porque estaba viendo algo diferente a lo que todo el mundo está poniendo en redes. Entonces, bueno, la preparación, entonces un día fui al centro y compré unos foquitos y otro día imprimí las imágenes que quería que estuvieran ahí abajo del tablero, que me identifican, ¿cierto? Si alguna vez se detienen a ver esas imágenes, está Laura Restrepo, que es mi escritora favorita, está Serrat, que es de mis cantantes favoritos, está Freud, porque amo el psicoanálisis, o sea, hay como un montón de cosas que soy yo, pequeños elementos que a lo mejor no todo el mundo observa, pero que pongo ahí como en esa... en diferentes identidades que te constituyen ahí en tu programa. Eso, también como dando cuenta del parche. Entonces, bueno, yendo como a ese primer video, para mí fue increíble la recepción, sobre todo en TikTok. O sea, eso estalló. Además hubo un conflicto regionalista porque la palabra fue sornero y es una palabra también muy del léxico caleño. Entonces empezaron los caleños a escribir, los paisas lo quieren todo para ellos, y los de aquí, entonces no, que cómo así, que nosotros decimos hornero desde yo no sé cuándo. Sí, entonces yo respondía como, no, las palabras no son de nadie, amor y paz, pues, pero eso generó también como que el algoritmo disparara ahí el video y no sé, yo creo que en el primer día ya tenía 1000 reacciones y un montón de seguidores, y ya me empezaban a escribir, ¿y usted por qué solo tiene un video? Pues entonces fue muy sorprendente, y ahí seguí, o sea, cada semana un video con la constancia que a mí me dio. Pues porque entonces hay que hacer videos todos los días o hay que hacer 1000 historias, ¿cierto? Eso es como lo que te van recomendando esta gente en redes, pues como que de marketing y eso. Y no, yo creo que yo también busqué mi propio ritmo, el ritmo que se acomodara a mí, a mis tiempos, a la cantidad de cosas que hago en el día a día. Entonces, cada semana iba saliendo ese video. Entonces, cada vez como más comentarios, más cosas, iba creciendo, yo creo que a nivel exponencial, pues porque yo no me lo esperaba. Y creo que el video que me sirvió como de catapulta fue el video de la palabra chimba, que es una palabra muy versátil. O sea, tiene esa pregunta, ¿cuál ha sido la palabra más taquillera? Esa, la palabra chimba. Bueno, la sobrepasó hace poco el video de la expresión hijueputa, que en TikTok pues también se disparó. Entonces, en Instagram empecé a crecer ya también exponencialmente con ese video, porque digamos que el éxito inicial fue en TikTok. Y ahí eso no paraba, o sea, yo tuve que silenciar las notificaciones de mi teléfono porque me iba a enloquecer. Y bueno, entonces como en esa exploración también de las diferentes palabras, escuchando a la gente, porque me empezaban a escribir, veas esta palabra. De hecho, al principio me parecía hasta un poco molesto, porque entonces yo empezaba a recibir sugerencias, entonces empezaba a pensar, a consultar, y listo, ya está el video de Piro, que tanto me lo han pedido, entonces lo tiro, y entonces no ha terminado de salir, pues no he visto qué tanto ha fluido, qué tan buena percepción ha tenido cuando ya tengo un mensaje que dice, bueno, entonces ahora haz esto, y yo... ¿qué hay? Pues, ¿cómo así? Pues, disfruta el
que ya puse un Pues, momentico. Ajá. Entonces, muy charro, pues me sentía como toda rara. Entonces también en un momento dije, no, o sea, yo voy a seguir, recibo propio sugerencias, ritmo. pero también voy haciendo las cosas a mi ritmo. Entonces, bueno, digamos que ese video, volviendo al video de la palabra chimba, pasé de tener como 2.000 seguidores en Instagram a 10.000 con solo ese video, o sea, en 2 semanas aproximadamente. Y ahí empezó a crecer, porque fue un boom, pues, y hay videos, hay reels que son muy exitosos. Ujú. Y como las primeras palabras fueron las más usadas, entonces eso era catapulta tras catapulta. Entonces, digamos que en 6 meses más o menos ya tenía 50.000 seguidores. Qué maravilla, vea, una palabra. Profe, un mensaje para todos, estudiantes, maestros, ciudadanía en general, para el uso de las palabras, para el uso de ese idioma, de ese lenguaje, que hay veces, como decimos, es tan rígido, pero que también podemos soltar y fluir y hablar y ser genuinos dentro de nuestra vida, dentro de nuestras relaciones, pero también en una ciudad, también en los diferentes contextos, en ese idioma vivo, en ese lenguaje, en esas palabras vivas que somos. Bueno, yo creo que lo primero es eso, que tener como esa conciencia de que la lengua está viva, ¿sí? De que esto que se constituye en la manera de comunicarnos no tiene por qué estar encasillado ni categorizado como bien o mal. Se habla. Y de hecho, la invitación podría ser más incluso a la educación en sí misma, ¿cierto? Porque la enseñanza, a usted en ciencias no le dicen si la célula está bien o está mal. Le enseñan cómo es la célula, ¿cierto? Usted en matemáticas no le dicen si el trinomio cuadrado perfecto está bien o está mal. Le dicen es, ¿cierto? Pero en español, si nos dicen, usted tiene que hablar así o no, o esto está bien o esto está mal. Creo que deberíamos empezar a ver la lengua, el lenguaje, la enseñanza de los idiomas y del idioma de manera contextual y cultural, ¿cierto? Analizando cómo se da el fenómeno de la lengua, cómo hablamos, ¿sí? No el deber ser, porque eso ya es un asunto moral, lo que está atravesando la enseñanza de nuestros idiomas, pues. Entonces, la invitación creo que podría también ser a eso, o sea, a salirnos de esa idea de que la lengua es normativa y de que su enseñanza se tiene que ligar a un bien decir o a un mal decir. Creo que hay que fluirla y conocerla. Y explorarla mucho más. Eso, por ejemplo, ir a cómo hablan en otras regiones, en los diferentes dialectos, por ejemplo, las lenguas aborígenes. Nuestro español es riquísimo, sobre todo el español colombiano y latinoamericano, es riquísimo en indigenismos, en africanismos, ¿cierto? Nuestra lengua no solamente viene del castellano, sino que toda la conjunción cultural que hemos tenido, digamos que ha hecho que ese idioma se nutra de un montón de culturas. Entonces, eso, la lengua como organismo vivo. Bueno, queremos hablar muchísimo más con nuestra querida profe. Y yo que me siento en la palabra. De Laura Solo, Restrepo, sí. del señor Freud, de las pulsiones, de cómo... Pero, profe, algo que le queremos preguntar y es ese proyecto, hacia dónde se dirige o en qué está pensando en este momento, quizá en una novela, en ese parlache que no existe, no sé, en qué apertura creativa. A ver, vamos a aprovechar pues aquí para contarle a la gente chismecitos. Por favor, me encantan los chismecitos. Todo esto me ha llevado a apasionarme mucho por lo audiovisual y ahorita en febrero voy a empezar en el ITM el pregrado en cine. Ah, qué chévere. Entonces, Bravo, no sé, puede que el parche ilustrado termine en una película. ¿por qué no? Claro que sí. Toda la vida toda en peliculada, ya es hora de aprender a hacer las películas por mí misma. Me encanta, porque es una ciudad que no se ha contado por ahí, que el cine Ajá. todavía no la ha chismoseado por ahí. Entonces, digamos que a más corto plazo, quiero empezar a explorar un poco esto que hablamos hoy, ¿cierto? Salirme, o bueno, no salirme, darle continuidad a lo que va, ¿cierto? A la exploración de las palabras, pero acompañarlo con esto teórico, contándole a la gente de manera fresca, tranquila,
todo este fenómeno de la lengua qué, ¿cierto? Creo que esta es una cosa que me he ido pensando en un formato también así corto, igual tipo reel, donde puedan ir quedando claras cosas como que esto no es un capricho, ¿cierto? Que también hay un estudio científico de la lengua como fenómeno, sin ser juzgada la lengua misma. Hermoso. Ahí fluimos en un mar bellísimo, ahí nos entregan pues una metáfora y una dirección en esperanza sobre lo que nos constituye como seres humanos, nuestro nombre, lo que nombramos todos los días, vivimos con el lenguaje. Ajá. Y ese lenguaje, como decíamos al principio, también nos habla a nosotros. Profe, finalmente, ya conclusión final. Es que no la queremos próxima. soltar. No, vamos a soltar el día. Estamos en Qué bueno, ahora final. Un spoiler del parche ilustrado. Para ¿Cómo que terminar. spoiler? A ¿Cómo que ver, un ¿qué spoiler palabritas de se qué? vienen ahí pensando? Una palabrita acá que nos ¿Hay alguna explique una palabrita. innovación? O si nos va a explicar también una palabrita, bienvenida ella sea. Sí, una curiosidad. La palabra marica, que la usamos tanto como vocativo, es decir, ya para no de manera peyorativa, ¿cierto? Sino para nombrar a un amigo, un pana, marica, ¿cierto? Mi tía diría, marica va, marica viene. Pues ustedes ya no se dicen sino marica, pero pues no lo hacemos de una manera, digamos, eso, peyorativa ni con ánimo de insultar. Pero inicialmente sí, tenía esa carga. ¿Y cómo te parece que viene del diminutivo del nombre María en Italia? Entonces a las Marías en Italia se les decía o se les dice maricas. Entonces, Muy como interesante. la palabra se asocia a lo femenino, entonces termina volviéndose un insulto para los hombres homosexuales. Pero como la lengua está viva, se transforma, empiezan esta misma comunidad, estas mismas personas a apropiarse de estas palabras, como lo que sucedió con el fenómeno queer en Estados Unidos, ¿cierto? Que esta palabra era usada para insultar, entonces, usted me va a insultar con lo que yo soy, entonces venga, yo me lo pongo encima, entonces sí, soy marica, y marica va, marica viene, y terminó siendo una palabra que nombra, pues, como la confianza, la amistad, la cercanía, ¿cierto? Que yo tengo tanta confianza que te puedo decir, ay, marica, bien o qué, pues sin que eso suene a un insulto. Tal cual, maravilloso. Bueno, como esta lengua es viva, seguimos conversando acá en Percepción y le agradecemos a la profe que nos haya aceptado esta invitación. Muchas Profe, muchísimas gracias. gracias. Tendremos muchos más invitados. Abrazos, feliz tarde, chao. Y seguimos acá en Percepción con invitados increíbles. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Luis Fernando Escobar, pero ya lo irán conociendo mucho más porque es realmente maravilloso y nos hace reflexionar. Doctor, bienvenido a Percepción. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Percepción. Muchas gracias, Liliana. Carlos también. Buenas tardes. Carlos está por acá. Carlos, lo invitamos a incorporarse al Bienvenido, programa, exacto. a que esté por acá con nosotros. A todos. Doctor Escobar, Ilustre. qué placer ¿Qué hay de tenerlo por bueno? acá. Lili. ¿Qué más? Qué alegría. Doctor, un súper abrazo. Claro. Todos los televidentes, pues unas buenas tardes en este día tan especial que tenemos hoy, ya terminando prácticamente el primer mes del 2025. Se fue rápido, se fue rápido. Ya también. estamos terminando casi que el primer cuartico de siglo. Hace poco estábamos en el 2000,
pensando que íbamos a empezar ya el nuevo siglo y ya llevamos un cuarto pues de siglo XXI. A ver, hubo en mi vida, por allá terminando el bachillerato, la llegada de un escenario muy interesante que me convocó a fortalecer lo que ya se venía dando. Fue llegar a un barrio muy especial de Medellín, el barrio Santo Domingo Sabio. Esa fue la escuelita de vida que yo tuve. Tuve la posibilidad de compartir desde 1973. Hacía un mesecito había llegado cuando el 29 de septiembre del 73 se dio un derrumbe muy grande en Santo Domingo. Ya estábamos con un grupo juvenil en Zamora haciendo un ejercicio muy interesante de crecimiento y desarrollo personal en lo que llamamos una convivencia con un grupo juvenil de allá de Santo Domingo, cuando se vino ese bloque de tierra un domingo, 9 de la mañana, mucho invierno, y nosotros estábamos con población de ese sector. Y prácticamente ahí se da como la posibilidad que yo me vaya quedando en Santo Domingo. Y yo terminé estando desde el 73 hasta el 90 en Santo Domingo, prácticamente hasta el 92 en Santo Domingo, como estudiante de medicina. Después me quedé como médico, yo hice el año rural allá me novié, me casé y viví. Entonces Allá de todo, ¿no? fue la escuela de vida mía, ¿cierto? Yo me quedé en Santo Domingo hasta que apareció una caja de compensación de aquí de Antioquia, que me vinculó y me dio la posibilidad de hacer un trabajo desde lo educativo en salud, no tanto desde lo asistencial. Yo lo asistencial lo hice en Santo Domingo, ¿cierto? Yo maestreaba por la mañana en un colegio de Medellín y por la tarde me iba para Santo Domingo y hacía consulta hasta que terminara. Yo te bajaba de Santo Domingo a las 9 de la noche. ¿Quién me cuidaba en Santo Domingo? Los habitantes. ¿Quién me protegía en Santo Domingo? Los habitantes. ¿Quién me llevaba en el almuerzo? Porque yo muchas veces subía ese almuerzo. Los habitantes. O sea, hicimos una buena relación con esa comunidad y yo todavía subo a Santo Domingo con frecuencia y hay todavía habitantes que guardamos mutuamente esa historia que vivimos en esos años. O sea que a mí la gente de Santo Domingo Sabio, una gente muy pobre, pero el pobre lo que tiene lo da con un gusto, ¿sí? El solo hecho de esperarlo a uno como médico a la hora que llegara y de hacerle fila y sentaditos en la acera, ya son mucho. Doctor, por eso usted habla tanto de bienestar y de salud mental, porque el doctor se ha enfocado mucho en ese tema y queremos saber, que nos cuente la importancia de cuidar esa salud mental precisamente, contarle acá a los que nos están viendo en Percepción. Correcto, miren, voy a dar lo que es la definición desde mi percepción. Sí. ¿Qué es la salud mental desde mi percepción? Para mí la salud mental no es más que el sentirse uno tranquilo consigo mismo. Sentirse uno tranquilo consigo mismo. Ahora, la salud mental tiene muchas construcciones, siendo un estado que se va dando en uno, tiene muchas construcciones, muchas arandelitas que van afectando favorable o desfavorablemente esa salud mental. Entonces, yo he creído que la salud mental se tiene que dar desde la orientación de lo que es el sentido de vida. Muy bien. O sea, saber para dónde Sentido va de uno. vida, ajá. Si uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve y llega a cualquier parte. Entonces, más que yo trabajar el bienestar, me he enfocado más en el bien ser, Ya, que es una palabra que usted no la encuentra en el diccionario. No está en el diccionario el bien ser. El bienestar es estar bien afuera. El bien ser es estar bien adentro. Salud solamente es una. Y podríamos decir también desde una forma muy sencilla, que es el funcionamiento armónico de un cuerpo. Y ese sentir, ese funcionamiento armónico del cuerpo va a la mente y aparece como consecuencia de esa armonía lo que es la salud mental, que es estar muy bien con uno, pero con uno en relación con otros, tal cual. porque es que nos hacemos personas es con otros. Nos constituyen otros también. Claro, yo no soy sin el otro. Entonces, para poder estar bien, no necesariamente es para acá, sino para acá, ¿cierto? Ese es el bien ser. Ahora, el bienestar es lo que tenemos en este momento, un ambiente agradable, propicio, con buen aire, con buena luz, con buena silla. Tengo unos zapatos que no me incomodan. Ahí va uno clarificando cuál es el estilo de vida que va queriendo. Y ahí es donde nos enredamos los humanos. Miren, habría 4 formas de vivir la vida. O en el ser, o desde el tener, o desde el estar, o desde el hacer.
si el ser orienta la vida de la persona, el ser orienta, usted elige un hacer que se le convierte en una vocación. Qué belleza. Usted no se cansa de su oficio, el cuerpo se cansa del hacer. Se acuesta, se relaja y al otro día usted amanece con más ganas de seguir siendo. Por ejemplo, maestro. Yo maestrié y sigo maestriando. Yo empecé a maestriar en la alfabetización en el 72 y me quedé maestriando en el Rincón de Belén, estuve como 4 años. Y después me fui para Santo Domingo y con ese grupo juvenil que yo les decía inicialmente, hicimos un grupo de alfabetizadores. Y ese grupo de alfabetizadores duró como 15 años. Esa era la proyección de ese grupo juvenil. Porque no es uno quedarse viendo de la cara cada 8 días. Bueno, ¿qué vamos a hacer por la comunidad? Y montamos un centro de alfabetización, ¿sí? Entonces, uno se cansa físicamente, pero tiene tiempo de descanso y recuperación y al otro día se levanta con muchas ganas de seguir en su oficio. Porque usted está en eligió tu sentido desde el de ser, vida. ¿cierto? Ok. Está en su sentido de vida. Entonces, el ser orienta al hacer. Ese hacer te da un tener a través de tu trabajo y ese tener te debe ubicar en un estar. O sea, uno debe vivir no donde quiera, sino donde puede, de acuerdo a los ingresos que tiene. Pero mire que fue el ser el que orientó el hacer de un tener y el tener un estar. Si a usted se le cambia, Carlos o Lili, El hacer primero. eso, el orden, la existencia entra en crisis y su salud mental también. Muy importante esa conciencia, ¿no? De saber qué nos llena, cuál es nuestro sentido desde el ser para llegar al hacer, al tener, no al contrario, no tener, hacer y ser, ¿cierto? Hoy Sino hacer estamos esa en la conciencia. sociedad del tener. Esta sociedad, tener plata, tener títulos sin saber para qué. Porque hay gente que hace ranchos con los cartones que tiene, vacas sagradas que no saben llegar a la comunidad, Tal que hay que cual. rendirles tributo. No hay aplicación. Que el ego se les crece tanto que no cabe en ellos. Pues, es que lo que uno sabe no es de uno, es del otro que los conoce por X o Y motivo. Ujú. ¿Sí? Uno también aprendió lo de otros, que iban más adelantico, que compartieron. Entonces lo que uno tiene, lo que uno sabe quién es, de los otros, de lo con cariño. Entonces hay preguntas que uno tiene que ir haciendo. Hay unas preguntas que los humanos tendríamos que tener claritas. Además de definir muy bien lo que es la filosofía de vida. Filosofía desde el ser se está preguntando quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué y lo más importante, para qué hace lo que hace. Si usted no sabe para qué hace este trabajo, no lo haga, que se va a enredar y va a enredar a otros. Muy bien. Entonces, ese cuidado, ese engranaje, doctor Escobar, que está, digamos, en un nivel de lenguaje, en un nivel del psiquismo, ¿cómo se conecta también con la biología? Porque nos han enseñado que son dos cosas que andan separadas, mente y alma, o mente y cuerpo, O espiritualidad, también. por fuera, y el cuerpo como andando por otro camino. Esos elementos, cómo se sincronizan, de alguna manera cómo incide el uno en el otro, están conectados o están desconectados, de alguna manera cómo se produce esa bioquímica relacionado con eso invisible que es el psiquismo y cómo confluyen ahí para que emocionalmente, digamos, se produzca ese equilibrio y también en el cuerpo, en la biología, en lo fisiológico. Muy bien, esa pregunta es buenísima. Claro, eso Nos es encanta. de un posgrado universitario. Pero bueno, vamos a hacerlo sencillo para que todos nos armonicemos en el proceso. Miren, todos y todas. Uno es una sola unidad, eso no es separado. La mente no va por fuera del cuerpo, ni el cuerpo va por fuera de lo emocional, no. En ese cuerpo está el cerebro, que va a ser el comandante mayor. Todos siendo muy importantes, pero tiene que haber uno que comande el cuento, ¿cierto? Y la mente, que es un estado psicológico, no es anatómico. A nadie le pueden operar la mente. A mí me pueden operar el corazón, pero la mente no. La mente es un integrador. ¿Y dónde está? En todo el cuerpo. ¿Sí? Muchos pueden decir el alma, que significaría vida entre nosotros. A uno le cae una piedra en el dedo gordo del pie y uno dice, uy, me dolió hasta el alma. Porque es que el alma también está allá, también hay vida, ¿cierto? Entonces, esos conceptos tan bonitos, y a mí los conceptos populares me gustan mucho y los decires populares me gustan mucho porque tienen unas verdades. El alma está en todos los lados. Tal cual, no es solo el cerebro, sino la conexión de todo el cuerpo. Es más, el cerebro es tan valioso que le manda conexiones a todo el cuerpo.
yo le hago aquí un estímulo doloroso y eso va al cerebro, y el cerebro me manda una respuesta, quítate ese alfiler del dedo o quita ese dedo de la llama. ¿Sí? La información va al cerebro, hay dolor y el cerebro le manda la información al dedo, retírate de la causa del dolor. Entonces el cerebro ha tenido un proceso evolutivo. La primera capita es lo más viejito, el cerebro reptílico, porque lo tienen todos los animalitos, hasta la serpiente. Y ahí está la parte instintiva. En el cerebro reptílico, que fue lo primero que se creó en los humanos, están los instintos. ¿Por qué llama reptílico? Porque lo tienen todos los animales. Reptílico, de los primeros animalitos, los que iban caminando o corriendo por la tierra, los reptiles. Ahí estaba el instinto de conservación. Por eso uno fracturado es capaz de correr 3 cuadras sin que le duela la fractura, librándose de un peligro. Pero ahí está el instinto materno, que acerca a esa mamá a su cría. No existe instinto paterno. La paternidad comienza a construirse cuando el niño nace. En cambio, la maternidad comienza a construirse cuando la mamá ya percibe, percepción, ¿cierto? Como el programa, que está en embarazo. Muy bien. ¿Cierto? Ahí empieza su ser madre. En cambio, el papá es cuando el niño nace, que también es un ejercicio muy bonito. Con los años, pero años son años, muchos años, apareció la segunda parte del cerebro sobre lo reptílico, que es el sistema límbico. Y ahí están las emociones. Y hay emociones naturales y hay emociones no naturales, aprendidas. Y entre las aprendidas hay unas favorables que dan salud mental y otras desfavorables que dan enfermedad mental. De las naturales son 6 y caminan por parcitos. Ahorita si quiere hablamos un ratito de ellas. Esa es una de las preguntas. Perfecto. Doctor. Caminan por parejitas, ¿cierto? Y ya muchos años, muchos siglos, apareció una corteza que hoy la llamamos, que es muy nuevecita, hoy la llamamos corteza, que es donde se origina el pensamiento. Entonces mire qué tan bonito. ¿Qué fue primero, las emociones o el pensamiento? Se supone que es Las emociones, sistema límbico. Entonces este sistema límbico le manda muchas terminaciones a esta corteza cerebral. En cambio la corteza cerebral, que es más nuevecita, le manda menos terminaciones. Por eso los humanos muchas veces tomamos decisiones desde lo emocional y después nos arrepentimos. ¿Yo por qué no pensé primero? Y Carlos, usted que es psicólogo, sabe que para el psicólogo, para el médico, para el ser que tiene otras profesiones o que no las tiene, la emocionalidad es primero. Claro que sí. Y que el psicólogo también se enreda en su problema existencial. Total. Una vez acompañé a una psicóloga y tan linda, me dice, después de que me presenta su dificultad de vida, me dice, ay, usted no sabe, doctor, lo que soy yo. Me dice ella, y le dije, ¿qué sos? Psicóloga. Y yo le dije, Eres un ser humano. los médicos también nos enfermamos y nos morimos. Tal cual, doctor. También. Entonces me parecía muy bonito eso, pues que la psicóloga dice, es que yo soy psicólogo. Y psicólogo también es un humano que tiene un sistema límbico y que se enreda con sus propias situaciones. Y por eso el psicólogo tiene, si está comprometido con su existencia, como ese deber moral de ir donde colegas a que le ayuden a orientarse en sus dificultades emocionales, ¿cierto? Entonces mire que todo está conectado, todo está conectado. Si mi cuerpo funciona bien, se llama salud, mi mente estará sana. Si mi relación conmigo mismo y con el otro está muy bien, mi mente estará sana. Entonces vamos teniendo lo que encontramos ahora como definición, salud. Funcionamiento de un cuerpo en armonía, armonía. La palabra perfección no existe, pero la palabra armonía sí. Y armonía es un equilibrio, por eso los cuerpos cuando están en equilibrio son sanos. Las mentes cuando están en equilibrio son sanas. Mente y cuerpo, bien. Pero es mente y cuerpo porque es una unidad. Yo en lo del proyecto de vida, en una figurita que yo tengo del proyecto de vida, que es una estrellita de 6 puntas, le dedico un espacio al cuerpo y un espacio al ser. Porque es que en este cerebro están las potencialidades para desarrollar y en la medida en que las desarrollamos nos construyen el ser. Yo cuando nazco soy humano, no soy persona todavía. Comienzo a ser persona cuando la palabra me llega, cuando alguien me habla. Entonces dice que uno es persona cuando le llega el lenguaje.
es que ya me dieron la cuota inicial, desarrollar el pensamiento. Y cuando se relacionan conmigo, me dieron la cuota inicial para desarrollar una cosa que se llama la parte afectiva. Qué hermoso. Maravilloso. Doctor, una pregunta. ¿Por qué si el cuerpo tiene esa conexión y podemos generar esa armonía, por qué muchas veces hasta los mismos médicos o los mismos seres humanos no lo vemos como una conexión, lo vemos por separado? ¿Por qué los médicos entre ellos no se hablan muchas veces y analizan el brazo por un lado, el cerebro por el otro, el ombligo por otro lado? Se especializan tanto y no conversan entre ellos, pero igual nos pasa a los seres humanos, que vemos todo por separado, sabiendo que somos conexión, somos unión. Muy bien, mire. Yo pertenecía a una escuela muy bonita en donde los maestros nos decían el ojo clínico, o sea, que el síntoma del paciente le hable a usted y le oriente el diagnóstico. Tal cual. Y nosotros éramos más de escuchar y vincular todo lo que se nos decía, vincular todo. Por ejemplo, ¿qué es todo? Un problema digestivo con un dolor de cabeza. ¿Cómo así? Sí, es que la mayoría de los dolores de cabeza obedecen a factores externos a una enfermedad de la cabeza. O sea, el 90% de los dolores de cabeza son tensionales. Y una tensión a usted le puede empezar porque su alimentación no fue la correcta o porque no comió. ¿Ustedes no se han dado cuenta que uno deja de comer por cualquier cosa y le da dolor de cabeza? Sí, Tal sí. cual. Y si no se alimenta bien porque pertenece a una clase social donde la alimentación no es balanceada, entonces vamos viendo cómo se va afectando el cuerpo. Entonces, al sistema hoy no le interesa que veamos desde el área de la salud el cuerpo sistémico y sino orgánico, por cuestiones económicas. Y entonces en el computador a usted lo programan al médico. Entonces usted llega donde el médico, vea, es que venía para una conjuntivitis, mire cómo tengo este ojo, pero saliendo de la casa se me dobló el tobillo, y el tobillo mire cómo está. Y el médico tranquilamente le dice, elija o el tobillo o el ojo, porque el sistema no me deja entrar sino a una sola parte. A una sola parte. Si usted es un solo cuerpo, que ahorita decíamos eso, el sistema nos cambió la forma de pensar. ¿Por qué? Porque lo ubicó en un solo órgano, no lo integró. Ahora, a los humanos también nos pasa lo mismo en las otras áreas de la vida. Y siempre estamos queriendo ver el trabajo por un lado y la vida familiar por el otro. Tal cual. No, ¿yo para quién trabajo? Es la vida misma, el trabajo Es la misma vida. misma, ajá. Por eso hay que hablar de proyectos de vida, en donde hay dimensiones, y una dimensión es lo laboral, pero no está separado de lo familiar, ni de lo social, ni de lo ambiental, ni de lo personal. Tiene que estar integradas esas dimensiones del proyecto de vida, ¿cierto? Para no separarnos. Entonces, doctor, quisiera que nos contara esa interpretación del otro, ¿cierto? Porque uno a veces actúa o dice palabras que ni siquiera se da cuenta que afectan al otro o que el otro interpretó como interpretó. Entonces hay esa conversación interna de cada uno, esa percepción de cada uno, ¿qué nos conviene? Entonces una comunicación, decir lo que pensamos, como usted lo estaba diciendo ahorita, ese reclamo de amor, si siento ira, le digo al otro, mira, me sentí mal. ¿Cómo hacemos para poner en común precisamente esa percepción, esa interpretación individual que a veces ni nos damos cuenta el otro que está pensando que sintió como, tú me hiciste enojar, y uno como, pero dime por qué te hice enojar? Hay que buscar el momento. El que está sintiendo la emoción no está pensando. El que está escuchando lo que dice el que tiene la ira, ese sí está pensando. Entonces es al que le toca orientar el proceso. Yo siempre he creído que una conversación está orientada no desde el emisor, sino desde el receptor, porque ese es el que orienta. Pero a la vez que yo fui el receptor y comienzo a hablar, ya soy emisor y entonces el otro también va a orientar. Entonces siempre la orientación de la conversación la va dando es el receptor. El receptor, ajá. Y hacia allá va caminando. Entonces lo primero que hay que entender es que quien está en el estado de ira, que sale a través de la palabra, que es muy importante que salga para que no se quede, porque si no nos intoxicamos mentalmente y se va a dañar la salud mental y se va a dañar el vínculo con el otro. Esa ira es muy importante que salga a través de la palabra. Ya dijimos que eso no está dado por la violencia, sino por la palabra. No es por la violencia física y no la palabra. Eso es muy importante tenerlo claro. La persona que está recibiendo esa descarga emocional tiene que estar pensando, no dándole cuerda al otro,
Ah, sí, muy bravo. Entonces, ¿qué? Pégame si querés. Porque entonces está motivando al otro que pase de la ira de pronto a la rabia. No. Ese que está sirviendo de receptor, que está recibiendo lo que el otro ser está en su estado de ira, callado, escucha, capacidad de escucha. Una hora después de que haya pasado el evento, que ya haya bajado la persona que tenía la ira, le pregunte, ¿viste? ¿Qué pasó que no supe? Porque puede que él haya percibido, esa otra persona haya percibido algo que no ocurrió, o que realmente sí. Entonces ya el otro que calmó le dirá, mira Lili, es que pasó esto y esto y esto. Yo, echa análisis y verá que sí es así. Y a través de la conversación hay una negociación, que lo que se busca es que en ese momento se fortalezca la relación y por lo tanto el vínculo. Porque la protesta se hizo algo por parte de la otra persona que no era lo que tenía que haber ocurrido para que la relación se fortaleciera. Entonces entró en crisis. Ahora las crisis son oportunidades. Así de tamaño. Como hablamos de inteligencia emocional, que es esa capacidad que tenemos los humanos de ir conociendo nuestras emociones y conociendo las emociones del otro, es muy importante que a nivel de parejas, y es muy importante que a nivel de padres e hijos, a nivel de trabajadores con sus jefes, se vaya haciendo conciencia del desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Y por qué es tan importante esa palabra? Ponerla en común, decirla, hacer esa catarsis en una discusión o en un desahogo. ¿Por qué es importante esa palabra? Porque cuando yo me dirijo al otro, lo estoy reconociendo en mi vida como parte de mí, ¿sí? Y cuando yo reconozco al otro, me reencuentro con el otro. Es que la palabra es exclusiva a los humanos. Hasta ahora no hay ninguna especie que haya llegado allá. Entonces, siendo exclusiva de nosotros los humanos, es el medio a través del cual nos podemos relacionar. Qué hermoso, me encanta. Ahora, no se nos olvide que el cuerpo también ayuda en el proceso de comunicación. Que el cuerpo tiene unas 5 maneras de comunicarse y que la palabra tiene un porcentaje muy especial. Yo no recuerdo en este momento si es como el 33% de nuestra comunicación, la palabra, ¿cierto? Y el cuerpo, el lenguaje corporal es el resto. Tal cual. La mirada, los movimientos de las manos, la parte corporal, la proximidad, el tiempo que nos dediquemos, el contacto, ¿sí? Usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí la cara que pone. Hay seres que tienen una cara como si fueran de bagre, recogida. ¿Y saben por qué? Porque su ser mantiene así. Tal cual. Estreñidos. Es claro, los ojos son el espejo Del alma, alma. decían los abuelitos de nosotros. Los ojos simplemente sacan lo que hay dentro de uno. Y el rostro y todo el cuerpo también muestran lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Sí. Y no es un chiste, no es unas palabras que se dicen y ya, es real. Lo que sentimos, lo que pensamos internamente se exterioriza todo el tiempo en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro rostro y en nuestros ojos, obviamente. Lili y doctor Escobar, ya nos toca ir cerrando porque aquí nos podemos quedar una Sí, semana con el doctor Escobar queremos hacer Hola. muchos capítulos. infinitos. Pero si queremos que nos deje un mensaje muy especial a todos los que nos ven en este tiempo, en un tiempo futuro, a los ciudadanos que en este momento y en este espacio-tiempo nos observan desde un receptor en otro espacio y en otro tiempo, decirles por qué es importante cuidar ese ser interior, esa unicidad interior, o generar ese equilibrio de cuerpo o de lo que nos constituye, pues digámoslo así, en psiquismo y en fisiología, en biología. Que nos diga, doctor Escobar, ¿cierto? En ese recorrido hermoso que generó a lo largo de los años en Santo Domingo, en Belén y en todos los lugares donde lo requirieron, llevando salud y vida, inyectando vida, por supuesto. Eso que los años le ayudaron a destilar, esa sabiduría. Cómo nosotros de alguna manera podemos leernos mejor y generar, digamos, una postura, una transición o una transformación también en nuestro ser y en el de las personas que nos rodean. Correcto.
Se dice que los seres que estamos en la mitad, de alguna forma somos seres articuladores de algo, ¿cierto? Yo fui el de la mitad en lo de los hijos. Fuimos 7 y yo fui el de la mitad. Entonces ahí estamos, y eso lo he estudiado desde ahí, somos conectores. Y el sistema límbico le pasa exactamente lo mismo. Está entre el sistema rectílico y la corteza cerebral. Luego, en el sistema límbico está la esencia de nuestro ser, la esencia. Por eso hay que desarrollar la conciencia, claro que sí, pero hay que fortalecer y aprovechar lo que tenemos en el sistema límbico. Ahora, el cuerpo recibe la información. Carlos dijo inicialmente, es que nosotros somos cuerpos manejados desde la bioquímica, sí. El cuerpo mío en este momento produce unas sustancias dependiendo de cómo me esté sintiendo aquí. Yo me siento tranquilo, me siento acogido, yo no me siento estresado, no. La tensión normal, que es el estado de alerta frente a la situación de la vida. Pero yo ahorita no venía angustiado ni comiéndome las uñas porque venía para acá a hacer este trabajo, no. Venía tan ubicado que yo tenía claro que este era un medio para desarrollar mi razón de vida. Porque cuando uno sabe para qué vive, todo lo que haga está al servicio de ese para qué. Yo vivo para ser feliz. Y este es un excelente medio para yo construir mi felicidad hoy, que también es un estado de vida. Yo vengo de un velorio, hablaba con Liliana de eso. Yo ya estaba en un estado emocional de tristeza, pero mi felicidad como estado de vida no se perdió, se conservaba. ¿Qué me aportaba esa persona que fue una vecina muy bonita que yo tuve para fortalecer mi felicidad? El compromiso. Era una señora de 95 años que todavía trabajaba por la comunidad. La responsabilidad por su familia y la claridad en el sentido de vida. Una señora que muere de 95 años por un cáncer me aporta mi formación en mi felicidad. Entonces, resolver muy bien el para qué se vive. ¿Para qué se vive? Si uno no sabe para qué vive, y responderse esa pregunta desde el ser, no desde el tener, no desde el hacer, no desde el estar, sino desde el ser, que el ser le orienta a las otras tres. Eso sería lo que yo pondría aquí como clausura de este encuentro. Nos encanta. Bueno, hagamos más conciencia de ese ser, de ese sentido de vida, y obviamente todo llegará, el tener, el hacer, pero reflexionemos, hagámonos esa pregunta: ¿qué nos llena? ¿Qué llena ese ser, ese sentido de vida? Y bueno, esa es la gran metáfora que nos ha traído hoy el doctor, y se lo agradecemos infinitamente. Nosotros queremos quedarnos hablando con él eternamente, pero ya lo tendremos en otro momento en Percepción. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Chao. Un abrazo, chao. Buenas tardes, hasta luego. Excelente conversación. Carlos, este programa estuvo maravilloso. ¿Qué te Delicioso, parece? qué conversaciones No, qué tan hermosura. hermosas. Y nosotros queremos quedarnos hablando eternamente con ellos, pero por eso los queremos a ustedes como incitar, como conectar, como convocar, y después miraremos qué haremos con ellos. Pero me encantó la profe enseñándonos un poco ahí de lingüística descriptiva. Es que definitivamente somos palabra, somos lenguaje. Y ese lenguaje que nos constituye también nos lleva a otros universos, y también es bueno empezar a entender esas palabras que rondan por ahí y que a veces las vemos con prejuicio, pero también nos constituyen, hacen parte de nuestro ser, de nuestra ciudad, de nuestro contexto, de lo que somos. Súper creativa esa profe. El parche ilustrado, porque precisamente como dice Carlos, explica palabras que son graciosas, otras que las vemos groseras o con prejuicios, pero ella nos enseña que no es bueno ni malo, solamente es, y nos nos explica la palabra desde su raíz. ¿Y cómo viste, Lili, a Didier Rosales? No. Qué No paré de espectáculo ese llorar. muchacho, sí. Qué espectáculo, qué historia de vida y qué ejemplo a seguir. Lo que ha logrado en la vida gracias a su esfuerzo, gracias a su mano sabia y a los maestros que lo han impulsado
como con un viento o un velero en un mar abierto y que ha logrado llegar a un muy buen puerto. Eso es increíble porque nos contó que no tenía al principio ni siquiera para una fotocopia y que después esos maestros lo vieron que se esforzaba, que quería estudiar, que quería lograr triunfos y que quería alcanzar esos sueños y lo ayudaron. Y él le agradece enormemente a sus maestros, así que qué historia tan inspiradora. Y también, además es muy teso, claro que sí. Didier es muy muy teso y por eso ha tenido esos méritos y por eso ha viajado por todos lados. Claro que sí, y ha traído a sus padres aquí también a una estancia más tranquila en Medellín y ha logrado dotar a su familia de nuevos recursos. Y finalmente con el doctor Escobar, miren lo importante de esa conexión entre lo psíquico y lo fisiológico, de entender que somos una unidad y que no es el alma y el cuerpo por separado, que no es la mente o nuestro cuerpo de manera aislada, sino que configuramos un mismo proceso, configuramos una misma estructura y de eso depende también que nosotros sanemos y que nos llevemos a otro lugar mejor. ¿Sí? Eso me encantó, Carlos, que no nos veamos por separado. Creo que en la vida todo lo vemos por separado y creo que ahí es un poco el error. Maravilloso vernos como esa conexión, como esa parte integral, como un sistema. Podemos analizarlos de esa manera, no somos solamente mente por allí, cuerpo por allí, espiritualidad por allí, emociones por allí, sino que todo hace parte de un mismo sistema y este médico, gran médico, nos enseña porque él se enfoca mucho en el bien ser, como se los dijimos. Esperamos que les haya gustado, que les haya encantado estas 3 personas maravillosas en nuestra percepción. Y miren, aquí nos acompaña el día de hoy Juan José en nuestra despedida, así que otro ser maravilloso e increíble, Carlos. Los esperamos en nuestra próxima edición, no se lo pierdan, tenemos personajes maravillosos. Un Chao, abrazo, nos vemos, chao, chao.